no sé si os quedasteis muy bien con el tema este. Hubo un momento que Sofía nos hizo una pregunta, no sé si os disteis cuenta, sobre la espiral de Fibonacci y la espiral, esta otra, que tenemos aquí, que no es la misma que esta. ¿Percatasteis del tema? Sí. O sea que estábamos contabilizando la espiral de Fibonacci con esta otra espiral y son dos espirales distintas. Una se va abriendo, o sea, es progresiva, va sumando, y la otra va abriendo, pero de forma que es un tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, o sea que no es la suma de lo anterior. Por eso siempre el círculo va abriéndose, pero mantiene las mismas proporciones, mientras que aquí se va abriendo, o sea, no hace esto, ¿no? Sino que hace esto otro. Entonces, esta espiral corresponde con lo que llamaríamos Prakriti. Prakriti, Purusa, ¿os acordáis de esos dos términos? Prakriti es la materia, Purusa sería como el espíritu. Entonces, Prakriti, la materia, la creación de la materia, sigue esta secuencia numérica. O sea, por eso es progresiva, o sea, por eso va creciendo. O sea, igual que crece numéricamente y geométricamente, la materia también crece. O sea, se va expandiendo como una rosa, ¿no? Que va... Mientras que esta otra espiral contabiliza el tiempo. El tiempo lo consideramos como algo eterno, que no crece ni mengua, siempre es, y está contabilizando la creación de la materia. O sea que el tiempo tendría relación con Purusa y el espacio con Prakriti. El espacio y el tiempo es donde estamos habitando. El tiempo lo que hace es medir las existencias de las formas a lo largo del tiempo. O sea, las formas nacen y mueren, crecen y menguan, pero el tiempo siempre está ahí, contabilizando la existencia de las formas. Nosotros somos una forma que ha aparecido en este espacio y tendrá una duración en el tiempo. Y esa es la medida de la existencia. Prakriti y Purusa, el espíritu con el tiempo, lo que siempre es, y Prakriti, la materia que constantemente se está renovando, naciendo y muriendo. Los dos son eternos, o sea, Purusa es eterno, el tiempo es eterno, pero el espacio también. Lo único que sucede con el espacio es que su eternidad se debe a su propia caducidad. O sea, algo caduca, pero otra cosa toma el relevo. Y entonces constantemente se está renovando. Una cosa es la renovación o la realización o lo real o lo relativo, que es Prakriti, o sea, lo que cambia, y otro es lo verdadero, o sea, lo que siempre permanece, que es Purusa. Es donde está basado todo el contexto del yoga. O sea, cómo a través de la materia poder conectar con nuestro espíritu. Vale. Esta es una pequeña aclaración del taller del día anterior. Aquí hay un pequeño esquema, no se ve muy bien porque está un poquito pequeño, pero el esquema de lo que hicimos el día anterior, o sea, lo que es el recorrido de la historia del yoga a lo largo de las épocas y en relación con Occidente. O sea, cómo hay sucesos que están apareciendo en el Oriente con respecto al yoga y otros sucesos, por ejemplo, pues, relacionados con el nacimiento de Cristo y la evolución de Occidente, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es a partir de aquí, o sea, lo que estuvimos viendo es la prehistoria y la historia del yoga, y hoy vamos a ver la historia del yoga, o sea, cómo se ha ido desarrollando a partir, pues, de ciertos maestros que en nuestra época han ido transmitiendo la tradición desde el Oriente, o sea, desde la India, aquí, a Occidente. Todo parte con este personaje, se llama Krishnamurti. Pero eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es como he dicho? Krishnamurti. Ese es el temario que vamos a tratar de resumir lo más posible. Vale. Dale para atrás. Bien. El primer punto que vamos a ver es este, las sendas del yoga clásico, y luego los senderos.
O sea, las sendas son como los caminos principales, ¿no? Y los senderos son como caminos secundarios. Entonces, primero vamos a ver los tipos de yoga clásicos o las sendas principales, y luego vamos a ver otros senderos que han ido evolucionando a raíz de estos 4 tipos de yoga principales. Luego también veremos cómo el yoga se ha ido desarrollando en Occidente, que es lo que os comentaba antes, y los maestros que han transmitido esa tradición desde la India a nuestro momento. Bien, pues los 4 métodos de yoga, o sea, podemos sintetizar para no liarnos mucho, que hay métodos. El método es el que sirve para conseguir un objetivo. El objetivo del yoga es el samadhi, o sea, la iluminación, ese contacto con Purusa, que os hablaba antes, con nuestra esencia pura. Entonces, hay 4 métodos que están diseñados para que a través de cualquiera de esos 4 métodos la persona pueda encontrar el samadhi. No es uno mejor que otro, o sea, dependería de las características de las personas. O sea, cada método se adecua mejor a una forma de personalidad, ¿no? Luego están las escuelas de yoga. Las escuelas de yoga es algo más reciente y más contemporáneo. O sea, antiguamente no tanto había escuelas, o sea, la transmisión era maestro-discípulo. Una escuela supone algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. O sea, es más comunidad. O sea, hay una transmisión, pero a un grupo de gente mayor, ¿no? Entonces, las escuelas de yoga pues se configuran principalmente a través de un maestro, alguien que ha experimentado, se supone, o tiene alguna noción del samadhi. Entonces crea una escuela de yoga. Cuando esa escuela de yoga está sustentada en un maestro que ha alcanzado el samadhi, esa escuela progresa, o sea, tiene el espíritu del yoga. Pero si hay alguien que inventa algo del yoga, pero no tiene el espíritu del yoga, lo más probable es que esa escuela pues desaparezca por sí sola, ¿no? O sea, hay como una especie de selección natural. Las escuelas hay muchas y cada una pues irá dando sus frutos dependiendo pues de que el maestro iniciador tenga el espíritu del yoga y que sus discípulos lo sigan continuando. ¿Cómo se mide a un maestro? Por sus discípulos, o sea, por la obra que crea, en la manera que la obra progresa a través de sus discípulos, las personas que han aprendido con él, es lo que le da carácter al maestro. O sea, un maestro no es alguien que dice yo soy maestro y ahora enseño. O sea, el maestro está condicionado a que realmente lo sea a través de sus discípulos, o sea, las personas que continúan la obra de él y la van mejorando. Bueno, hay técnicas de yoga que son las que se aplican a esos 4 métodos. O sea, las técnicas de yoga, bueno, vamos a ver esto más despacito. Y hay ciertas especialidades en yoga, ¿no? Especialidades, y sin olvidar siempre el objetivo principal, que es la experiencia del yug. La palabra yug deriva la palabra yoga, unión. Yug, yugo, unión. El objetivo, ¿no? La escuela en la que yo me he formado se llama Yug Yoga Yogismo. El yug es la experiencia de la unidad, o sea, el samadhi. El yoga es el método para alcanzar el samadhi, y la escuela a la que yo pertenezco, que es una escuela contemporánea de este tiempo, que está basada en una tradición, pero es una escuela que está buscando lo que corresponde con esta época, la síntesis de todo. Ahora en la mañana estábamos ahí practicando un método de Wu Wei, es una disciplina taoísta. Entonces, en la actualidad tenemos la facilidad de poder acceder a otras escuelas de conocimiento que no sean específicamente de la tradición del yoga, pero que también persiguen el mismo objetivo del yoga, como es el taoísmo. Entonces, en la actualidad, el yoguismo lo que pretende, o las escuelas de síntesis, que hay más, lo que pretenden es unir no solamente la tradición específica de la India, sino también con otras tradiciones, e incluso las propias tradiciones que tenemos aquí en Occidente, juntar todo eso. Bueno, pues el método se configura con distintas técnicas de yoga, creando un estilo, una forma de hacer yoga que le da nombre a una escuela. Esa, bueno, nos puede servir de referencia para entender lo que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a ver los 4 métodos principales. Dale.
Cada uno de los métodos podríamos relacionarlo con un elemento. Y lo hacemos en este sentido, así, en cruz. O sea, en sentido evolutivo. Lo primero que aparece es la tierra, ¿no? Lo segundo sería el agua, es la propia evolución de la naturaleza terrestre. Lo tercero es el aire, y el cuarto elemento, que está en función de los otros tres, es el fuego. O sea, no puede haber fuego si no hay tierra, si no hay agua, si no hay aire. El cuarto elemento es el que sintetiza a los demás. De hecho, la madera, para que pueda prender, tiene que tener el elemento mineral, tierra, que le da consistencia, el elemento agua, que es el que ha creado la propia madera, y el elemento aire, que es el que ha hecho que la madera crezca. Entonces, cuando esos tres elementos se les pone calor, ¿verdad?, se les inyecta, pues aparece el fuego. Entonces, el fuego es como la síntesis de los otros tres elementos. Entonces, vamos a ir viendo el primer elemento, tierra, relacionado con el Hatha Yoga. O sea, ese es el primer método de yoga que normalmente se aborda. O sea, cuando alguien se inicia en el yoga, lo primero que hace es mirar su tierra, o sea, su propio cuerpo, ¿no? Y fijarse en los 3 o 4 condicionamientos que puedan servir para tener una buena estructura corporal y seguir progresando en el sentido del samadhi. O sea, primero aproximándose uno al cuerpo. ¿Y qué es lo primero que hace uno con respecto al cuerpo? Para mantenerlo saludable. Ejercitar. Darle un ejercicio, alimentarlo correctamente e higiene. Hay un cuarto elemento que no está puesto ahí, que sería el descanso. O sea, son los 4 elementos para mantener un cuerpo más o menos saludable. Ejercicio, alimentación, higiene y descanso. Hacer una medicina preventiva para no enfermarnos tanto, ¿no? Entonces, todo eso está configurado a través de este método, que es el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga proviene del Tantra Yoga. O sea, el Hatha Yoga, veíamos el día anterior, aparece más o menos en el siglo X después de Cristo. Ya hablamos de algunos libros respecto a eso, ¿no? ¿Os acordáis? Miranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, ¿no? El Hatha Yoga. Entonces esos 3 textos están en internet, os los podéis descargar para tener un acceso a la fuente directa de lo que es el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga proviene del Tantra Yoga, que es mucho más antiguo. El Hatha Yoga ya está un poco en relación con el Vedantismo, con los Vedas. ¿Os acordáis de la invasión aria? Ya se practicaba yoga antes. El yoga que se practicaba antes de la invasión de los arios es el Tantra. Y está en relación directa con el cultivo del cuerpo. Utilizar el cuerpo como instrumento para alcanzar el samadhi. El segundo, en relación con el elemento agua o las emociones, o sea, cómo dirigir y controlar nuestras emociones, que no se nos desborden, tiene que ver con el elemento agua. Cuando se desborda el agua, se desbordan las emociones, inunda todo, empantana todo, y el agua incluso ni se puede beber, ¿no? Cuando hay inundaciones, la gente se muere de no puede beber agua porque está contaminada, ¿no? Entonces, pues, cómo manejar las emociones para que no se empantanen, o sea, no se queden ahí, porque el agua cuando se empantana también se pudre, pero tampoco para que no se desborde. Entonces, la propuesta que tiene el segundo método de yoga es el Karma Yoga, para el manejo de nuestras emociones. ¿Cómo manejar nuestras emociones? O sea, mantenerlas en equilibrio a través del servicio. O sea, la palabra servicio equiparamos con el Karma Yoga. Un tipo de servicio específico, sin servilismo, eso no es servicio. O sea, cuando uno hace las cosas para esperar una compensación y se humilla, eso es servilismo, eso no es servicio. Entonces, el servicio a sí mismo sería lo primero, que ya lo tenemos aquí configurado. O sea, primero sírvete a ti mismo. Y después, cuando te sobre energía, capacidad o dinero o lo que sea, entonces pues te dedicas a servir a los demás. Cuando te sobre oxígeno a ti, pues le das a otros. O sea, no puedes darle a otros si tú primero no estás bien. Entonces, primero sírvete a ti mismo, que eso no es egoísmo, es una necesidad. Luego, entonces, puedes servir a otras personas y también servir a un ideal. O sea,
Un ideal pues de mejora del mundo, de mejora de tu entorno, en fin. Como dicen los ecologistas ahora, actúa localmente y piensa globalmente. Bueno, esto por ejemplo, un ecologista es un karma yogi, o sea, está actuando en su zona para mejorar su entorno, pero no pierde el contexto general, hacia dónde va todo lo demás, ¿no? Bueno, el libro que está más en línea o que podemos acceder a lo que es la tradición del karma yoga es el Bhagavad Gita, del que hablábamos en otro momento. El Bhagavad Gita. ¿Vale? Bien, el segundo elemento, el elemento aire, está en relación con la mente. Es el cuarto método de yoga, que se llama Gnani o Gnana Yoga. Gnani, Gnana. Algunos dicen Gnani, otros dicen Gnana. Esa palabra pues, nos va a recordar una palabra griega que es gnosis. ¿Cómo? Gnosis, Gnani, Gnana, gnosis, conocimiento. ¿Vale? Entonces tiene relación con la mente, con el aire, como la mente misma es así, es voluptuosa, ¿no? Se mueve como el aire, se calienta el cerebro y sube y baja el aire, se crean torbellinos, se crean tempestades. Así que cuando estamos ahí como, ¿no? Que nos ataca, bueno, que nos sentimos ahí como presionados por pensamientos, lo primero es volver a la respiración, para llegar al equilibrio, ¿no? Los relacionamos con eso. Sí, eso sería una técnica de yoga. La técnica es el pranayama, que se aplica a un método que sería el Gnani Yoga. O sea, a través de la respiración, tranquilizar la mente. La mente sigue al cuerpo, el cuerpo la respiración. Muy bien. Bien, entonces este tipo de yoga tradicionalmente se transmitió, ¿os acordáis de los Upanishads? Los Upanishads son textos posteriores a los 4 textos védicos. El Rig Veda, Samaveda, Ayurveda, ¿os acordáis, no? Bueno, los 4 Vedas son de contexto más bien ritualístico, y luego los Upanishads se escriben después, basado también en los Vedas, pero está hecho en relación a personajes que se van a los bosques, o sea que es una de las etapas que se vivía en la India, o sea el retiro del mundo, y estos ascetas que se retiraban del mundo, pues había gente que llegaba, les consultaba y se establecía una comunicación, y de ahí una escritura que fueron los Upanishads. O sea que es más de corte filosófico, Gnani Yoga o Gnosis o conocimiento, ¿no? Entonces, queréis tener acceso a lo que es el Gnani Yoga tradicional, habría que echar mano de los Upanishads. Pero sin quedarse pues, en la tradición hindú. O sea, el Gnani Yoga en este tiempo sería abarcar todos los conocimientos, o sea, la filosofía griega, incluso las tradiciones de América, o en fin, global. El Gnani Yoga en este tiempo no se circunscribe solamente a los Upanishads, o sea, es buscar la fusión de todas las tradiciones que existen en el mundo. Y el cuarto aspecto, que sigue este orden, ya hemos estado hablando una vez, el físico, emocional, mental, espiritual, los 4 elementos, o sea que lo tenemos grabado en nuestra palma de la mano, y el cuarto que corresponde con el Bhakti Yoga, o el yoga que se dedica al espíritu. ¿Cómo cultivar nuestro espíritu? ¿Cuál sería la enfermedad del espíritu? O sea, hay enfermedades del cuerpo, de las emociones, de la mente. Para sanarlas, pues se proponen estas disciplinas, ¿no? La disciplina que se propone para mantener sano el espíritu cuando el espíritu se enferma, la enfermedad del espíritu es el fanatismo. O sea, cuando uno cree que su creencia o su forma de contemplar el mundo es la verdadera. Y entonces se cierra a todos los demás, entonces ahí no hay amor, sino fanatismo. Y en aras del amor se convierte en se realizan barbaridades por fanatismo. Entonces cuando un espíritu se cierra, pues se enferma, se hace fanático y la cosa le va mal, ¿no? Entonces, siguiendo este mismo orden, amor a sí mismo, amarse a sí mismo, o sea, respetarse a sí mismo, apreciarse a sí mismo, amor hacia los otros y también hacia un ideal.
Seguiría más o menos eso. Bueno, pues estos son los 4 métodos de yoga: el Bhakti, en este orden, Hatha, Karma, Gnana, Bhakti Yoga. Son los 4 métodos tradicionales. Este cuarto, los Vedas, los 4 Vedas, pues tienen relación con el Bhakti Yoga, o el yoga de los rituales, ¿no? La ritualización de los actos. Aquí se refieren a rituales en los Vedas, rituales que tienen que ver con la divinidad, con los dioses, ¿no? Como en el cristianismo, por ejemplo, pues la misa sería un tipo Bhakti Yoga. Cuando un cristiano realmente se implica en lo que está haciendo, o sea, no es una cuestión de el domingo ir a misa porque lo exigen las apariencias y ponerse un buen vestido para que me vean y cosas de esas. O sea, cuando un cristiano se acerca a la misa, ahí viene la palabra misa viene de mesa, es algo que se hace encima de una mesa, y vive pues lo que es la implicación con su creencia, está haciendo Bhakti Yoga también. Ahora, cuando no tienes una creencia específica en una religión, puedes seguir practicando Bhakti Yoga. O sea, no tienes por qué seguir una doctrina religiosa. ¿Cómo? A través del amor a los otros, y a un ideal, sin necesidad de pertenecer a una iglesia o alguna cosa de esas. O sea que a veces un ateo puede ser más Bhakti Yogi o más espiritual que un creyente, dependiendo cómo se implica en lo que está haciendo. Esto es indistinto. O sea, a veces no es necesario creer o no creer. Lo que es importante es actuar en el sentido del amor. Esto lo podemos dividir en estas 2 secciones, o sea, Occidente y Oriente. Si echamos mano de esta columna de aquí, veremos que es más femenina, o sea, corresponde más con características femeninas, y del Oriente. O sea, más espiritual, más emocional. Y si echamos mano de aquella de atrás, en términos generales, no quiere decir que los hombres no sean femeninos, espirituales, ¿no? Las mujeres. Pero bueno, en términos generales, Occidente se ha dedicado más al cuerpo y a la mente. Y el Oriente más al espíritu, las emociones, los sentimientos, ¿no? La sensibilidad. Entonces, ahí sería el hombre, aquí la mujer. El hombre tiene más inclinación al cuerpo y a lo racional. Entonces, de lo que se trata, en este tiempo que estamos ahora, es de unir Oriente y Occidente. El hombre, la mujer. ¿Os suena eso, Aquarius? Que hablábamos el otro día. Piscis es confrontación. 2 peces que están confrontados. Aquarius son 2 ondas paralelas. Entonces, en la época que estamos ahora, se trata de unir el Oriente y el Occidente. Equidad entre hombres, mujeres, equidad social, todo eso es lo que teóricamente lo tenemos asumido, aunque todavía no lo llevamos mucho a la práctica. Pero afortunadamente está asumido, cosa que antes en la era de Piscis no. En la era de Piscis yo soy el jefe y tú el siervo y esta es tu función y te aguantas, ¿no? Cada quien en su... Hoy en día no, decimos tiene que haber equidad social, equidad de género, equidad en todos los sentidos, eso es Acuarios. Entonces tenemos este sentido que es de evolución, cuerpo, emoción, mente, espíritu, y la unión de estas 2 polaridades, y estos 2 pues se relacionan entre sí y estos 2 se relacionan entre sí. Entonces la idea de practicar estos 4 métodos, ¿vale? Cuando estos 4 métodos los practicamos de forma equilibrada, por cada uno de ellos podríamos llegar al centro, ¿no? Pero la propuesta es que practiquemos todos ellos de forma equilibrada. Entonces eso es lo que se denominaría el Raya Yoga, el yoga regio o yoga real, cuando le damos lo suyo al cuerpo, a las emociones, a la mente y al espíritu. Entonces es como una pirámide con 4 lados que está buscando el vértice, que sería el Raya Yoga. Yoga regio, que algunos lo equiparan con el Ashtanga Yoga, el de los Yoga Sutras de Patanjali. Ese es el 4.º libro que tenéis que tener, o sea, todo yogi tiene que tener Vedanta Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita. Hatha Yoga. En las diapositivas
de antes estaba, ¿eh? Yo no he descargado Están todavía. apuntados en las diapositivas. Pero están los 4. Están 3. Hatha Yoga Pradipika, Jiranda Samhita, Shiva Samhita. Hay algunos más, pero bueno, estos serían como los 3 importantes. Pero están mezclados con otras referencias. ¿Puedes leer? ¿O están los 3 juntos simplemente No, ya está? cada uno es un libro distinto. No, pero quiero decir que en esa diapositiva hay más referencias. Sí, hay mucho. Vale, luego para seleccionar lo va a decir. Pero hay que estar por estos 3. Hatha Yoga Pradipika, Pradipika, Jiranda Samhita Samhita. y Shiva Samhita. Bueno, Ahí encontráis toda la tradición con respecto a el Hatha Yoga. ¿Dónde ahí? Jiranda Samhita. Sí, ¿y cuál más? Hatha Yoga Pradipika, Jiranda Samhita. Jiranda Samhita y Shiva Samhita. Shiva Samhita, gracias. Y eso es tradición. Sí. Son los 3 textos tradicionales que se escribieron más o menos siglo X después de Cristo, pero que están basados en una tradición oral anterior. Estos son textos escritos y la tradición oral anterior es la del Tantra, ¿vale? O sea que estos, el Hatha Yoga es un hijo póstumo del Tantra Yoga. luego te despido. El Tantra Yoga existe antes de Cristo, o sea, es el yoga más Yo ancestral. no puedo leer. Y el otro texto, No, el texto importante a tener en cuenta es el Hatha, el Ashtanga Yoga. Ashtanga Las Yoga, 8 ramas. el de Patanjali, que es el que vamos a ver en todo el curso que estamos desarrollando, hasta Anga 8 partes, O sea que es todo el Ashtanga Yoga. las 8 partes del yoga. Eso está en yoga. Y a estos algunos lo equiparan con el Raya Yoga porque es el yoga que abarca todo esto, ¿no? Pero para mí el Raya Yoga sería todo esto más el Ashtanga Yoga. O sea, el Ashtanga Yoga es todo más el Raya Yoga. Sí. E incluso yendo más lejos, el Raya Yoga no solamente sería esto de la tradición, sino lo que vamos desarrollando. O sea, porque el yoga no es algo que se queda ahí en la tradición y no se puede cambiar nada. O sea, de hecho vamos a ver que los maestros contemporáneos lo que han ido haciendo es adaptar el yoga tradicional cuando han llegado a Occidente. Eso sería parte del Raya Yoga. O sea, cuando uno contempla las necesidades de la humanidad presente y sabe cómo dar una respuesta a esas necesidades. Que va O creciendo. sea, un yoga creativo. O sea, crea nuevas formas, sin perder el espíritu. Que a veces podemos crear formas nuevas y cargamos el espíritu. Entonces la idea es no perder el espíritu del yoga, que es el alcance del samadhi, de la iluminación. Entonces, manteniendo ese objetivo, pues se pueden desarrollar otras formas para llegar al mismo punto, ¿no? Pero bueno, estos serían los 4 métodos principales de yoga y vamos a ver cómo estas son las sendas principales. Vamos a ver los senderos que se han ido implementando después. Bueno, esta es una propuesta que os hago para, si queréis entreteneros un poco. A ver. Esto sería un mandala en desarrollo. Se llama el omnímetro. Metro, medida. Omni, todo. Omni quiere decir medir todo. O sea, ¿cómo medimos todo? Pues los 4 tipos de yoga están aquí en azul, ¿no? Hatha Yoga, en azul, por aquí el Karma Yoga, Nani Yoga Yoga Y y Nani Yoga. Bhakti Yoga. Y vamos viendo cómo cada uno de ellos, alimentación, Servicio. Karma Yoga. Karma Yoga, Servicio. servicio, sí, ¿os acordáis, no? meditación. El Nani Yoga, Meditación. meditación, tiene que ver con la mente, y el Bhakti Yoga, Con amor. el amor. ¿Vale? Entonces, hacer estas relaciones hasta el infinito. Ponemos otro ejemplo, por ejemplo, un método de trabajo para los yogas. Esto que estoy haciendo ahora es una tesis, o sea, estoy exponiendo una serie de conocimientos que yo he ido adquiriendo o me han transmitido a mí también, ¿no? Lo que tenéis que hacer vosotros con lo que yo os diga, o poner una antítesis, o sea, vuestra propia experiencia. Lo que yo os voy diciendo, os resuena, es que ya estaba. Si no os resuena, hacer una antítesis.
¿Para qué? Para que esculpáis vuestra propia síntesis. O sea, que no os creáis lo que os diga nadie, ni tampoco lo rechacéis, sino que lo analicéis. Tesis, antitesis y volver a una síntesis. Y el cuarto elemento es someter al laboratorio de la vida aquella síntesis a la que has llegado mentalmente, ponerla en práctica. Tesis viene de materia, o sea, materializar la síntesis y explorar los resultados. Si los resultados son buenos, pues ya está. Pero si lo sometes al laboratorio de la vida y no funciona, entonces hay algo que corregir. Sí. No te caes. Decía, mínimo esto de los 21 días que se le... Imagino que es un proceso, o sea, conforme vas viendo el curso, ¿no? de la práctica, o sea, no hay un número, así como se propone una práctica durante 21 días, que es como cuando como que el cuerpo va asumiendo, en este caso imagino que es un poco relativo, ¿no? Lo del tema del tiempo, en función del qué, ¿no? Claro. Haz tu propia experiencia y saca tus propias conclusiones. Luego contrástalas con otros también. Bueno, pues lo que os propongo es que hagáis esto. O sea, que sigáis avanzando, por ejemplo, en la respiración, ¿no? La inhalación, son los 4 tipos de respiración que iremos viendo en el pranayama, la retención con aire, la exhalación y la retención sin aire. Son los 4 tiempos de la respiración. O sea, que aquella cosa que decían nuestros abuelos, todo se resume en 4 cosas. O sea, que las podemos esquematizar y eso nos va a ayudar a tener una idea de síntesis de todo. Y no conflictuándonos con que perdernos por las ramas, ¿no? Nos podemos perder por las ramas, pero mantener el tronco. Vale, entonces, sí. Sí, ¿verdad? Sabemos cómo se puede traspasar los 4 métodos de yoga, pues a todo. Que el yoga no solamente es una práctica de salón, o sea, es en la vida. Sigue, sigue. Bueno, vemos el Hatha Yoga. El yoga de la disciplina física. Más o menos esto lo os he explicado antes. Lo tenéis en... Bueno, es una síntesis de lo que es el Hatha Yoga. Los textos que Rocío preguntaba antes están aquí abajo. Y una cosa, el Hatha Yoga proviene del... ¿Sí? El Hatha Yoga proviene del Tantra Yoga. Sí, es una evolución posterior del Tantra Yoga. Nada. Esta diapositiva la vais a tener, así que la podéis leer más tranquilamente. ¿Vale? Sigue avanzando. Karma Yoga. Bueno, un prototipo de Karma Yogi en nuestro tiempo más reciente pues fue Gandhi. La propuesta que tenía es volver a la rueca, pero más como un medio de desvincularse de la dependencia de los textiles ingleses. Entonces, que cada quien fuera capaz de confeccionar sus propios vestidos, pero decía que la forma de independizarse de los ingleses era no consumir lo que los ingleses producían. Entonces, lo cómodo es lo que me dan, pues voy y lo compro y ya está. Entonces, a través del Karma Yoga o del yoga del servicio desinteresado, se supone que el ideal que tenía por la India era pues, no perder sus tradiciones. Entonces abocó toda su vida como un servicio a su patria, a su país, a su nación, ¿no? A su gente. Karma Yoga. Él practicaba Hatha Yoga también. Karma, la palabra karma, y verás, ¿no? De las acciones.
Si Sí. podemos seguir. ¿Podéis? Vale. Ya leímos en casa. Jnana Yoga y Yoga de la Sabiduría. Aquí puse esto porque es un mandala. Sí. Entonces vimos en el día anterior cómo la tradición se transmite de varias maneras. Tradición oral, o sea, del maestro-discípulo, eso es Jnana Yoga o Jnana Yoga, una tradición oral. Lo que estamos haciendo ahora es Jnana Yoga, o sea, conocer el yoga a través pues, de una disertación, ¿no? Pero también se puede transmitir a través de mandalas, o sea, de la observación de ciertas formas geométricas que te permitan conectar con tu propia información interior a través de lo que tú ves por fuera. La cosa es mucho más amplia, o sea, hay muchos angas o muchos estratos, ¿no? Dentro de la práctica del Jnana Yoga, ahí lo tenéis. Esta parte de aquí abajo. Y prácticamente, pues en la práctica del Jnana Yoga es a través de la meditación. A través de la meditación que podemos llegar a través de muchos métodos. El que os comenté antes, por ejemplo, de tesis, antitesis, síntesis, matesis, es un método de meditación. Algo que te dicen, tú lo metes para adentro, lo analizas y sacas tus conclusiones. Sí. El Bhakti Yoga, el yoga devocional. Los rituales, los cánticos, alabanzas, es la práctica, cómo llevar a la práctica el Bhakti Yoga. Un grupo que ha sido muy famoso aquí, en todo el mundo, aquí en España, que se les caracteriza como Bhakti Yogis, el movimiento de la conciencia de Krishna, ¿no? Siempre lo sacan en la televisión ahí porque son muy exóticos, pero siempre van cantando. Sí. Entonces, lo típico de ellos es cantar un mantra que es muy famoso, lo habéis oído, ¿no? Om Santiam. Hare Krishna, Ah, el Hare Krishna, Krishna. Rama, Hare, y bailar. Pues esa imagen nos caracteriza un poco lo que sería el Bhakti Yoga devocional, de los cánticos, alabanzas a las divinidades, en este caso pues a Krishna. Krishna para ellos es como para Cristo de los cristianos. Es un avatar, una encarnación de Brahma, de la divinidad, ¿no? O sea, un guía. Ellos solo creen en Krishna. En Vishnu y Shiva no. No, ellos son seguidores También. de Krishna, pero sí también contemplan los tres aspectos de la divinidad, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Bueno, pues en síntesis ahí tenemos los senderos o caminos clásicos del yoga, que hemos visto anteriormente, y ahora vamos a ver los senderos del yoga. Son los principales, ahora vamos a ver otros, ¿no? Que han ido surgiendo. Lo primero que caracteriza un sendero de yoga es que se crea una escuela pues a través de un determinado maestro. El maestro alcanza la iluminación, enseña a otros y crea un método escolar, ¿no? Con un determinado estilo, utilizando determinadas técnicas. O sea, dentro del yoga hay muchas técnicas, entonces como hay muchas, algunos maestros lo que hacen es coger algunas en específico, no todas, y con esas técnicas pues ese maestro alcanzó la iluminación. Entonces le transmite a otros como él lo hizo, a través de un estilo concreto. Y luego están las especialidades del yoga, que son técnicas específicas para buscar pues, diferentes objetivos. Lo vamos a ver esto a continuación. Bueno, de los maestros contemporáneos, el que inició o abrió la veda, podríamos decir, o sea, hay unos maestros de los cuales no sabemos mucho, que transmitían la tradición maestro-discípulo, transmisión oral, y no eran famosos, podríamos decir. O sea, hubo como una época en la India donde el yoga quedó ahí para minorías e incluso a veces un poco desprestigiado, ¿no? Como que a veces lo que tú tienes en tu propio país no lo aprecias
cuando la invasión de los ingleses, pues apreciaban la cultura occidental y sus propias tradiciones, pues les parecía como de gente atrasada, ¿no? Y entre ellas el yoga, pues quedó ahí como un poco aparcado, ¿no? Como de gente poco culta, ¿no? Y los que retoman o de nuevo le dan énfasis y le dan auge y le dan vigor al yoga, pues el primero, podríamos decir, o de los primeros, es Sri Aurobindo, ¿no? Entonces, él empieza a transformar la tradición. Ya no se queda solamente en la transmisión maestro-discípulo, sino que él, dale otra diapositiva más, él crea un estilo de yoga que llama yoga integral. O sea, es el primero que hace y trata de unir todos los métodos de yoga. Hasta entonces, cada maestrito tenía su propio método, el otro el suyo, y este de y los unifica, ¿no? Dale otra. También es de los primeros maestros donde empieza a haber una referencia de Aquarius. O sea, él es el maestro, pero ella también es una maestra. O sea, de las primeras maestras de yoga, pues es su compañera. Se llama Mirra, y que le llamaban la madre. Y configura un asana. O sea, donde hay una gran cantidad de gente que va a aprender yoga ahí. Ese asana está al sur de la India y este sería una foto aérea del asana. ¿Os recuerda algo esa forma? Bueno, espiral. La espiral, Yo no- totalmente Parece un cuadro. casi todas. Parece Todas un- En el espirales. centro de la espiral hay esto, que es una cúpula, donde se hacen ahí pues, los encuentros principales, ¿no? que se van a hacer. La espiral la hizo con un propósito, aparte de ser lo que ya hemos hablado de la espiral. Él pensó que el método del yoga debería llevar a la humanidad a una forma nueva, se estaba hablando ya de una nueva era también, de vivir en la vida, en la tierra, no vivir como exiliados, ¿no? Pagando, como si no fuera nuestra casa, ¿no? Sino vivir sin tener que pagar por habitar nuestra casa. Entonces quería crear una forma de convivencia, de asana, y que eso se extendiera por toda la humanidad, y por eso lo construyó en espiral. O sea, algo que partió de un centro y que fuera creciendo hasta abarcar a la humanidad entera. ¿Qué pasa? Debería ser así. Sí, sí. Qué bonito, Luis. Este asana sigue funcionando Sí. todavía. Hubo algunos problemas cuando él desapareció, suele pasar eso, ¿no? Cuando desaparece un maestro, pues todo se desajusta un poco hasta que se vuelve a ajustar. Ella siguió manteniendo aquello, pero bueno, había ahí pues cosas que pasan con los humanos, ¿no? Cosas de poderes, historias. Es lo que pasa todos los días, el día a día. Los intereses de las cosas. Que hizo un aslan de estos vale mucho dinero, ¿no? Ir ahí, este es La un gente que se va a asana, estos aslan pagan 2.000 y 3.000 euros por estar. en realidad no es un asana para hindúes, es un asana para occidentales. Claro. Al final es un negocio Sí. de puta madre. Y al final todo... Incluso, fijaros la cúpula Es de esta, oro. está recubierta de láminas de oro. ¿Sabes? Como el Vaticano. Sí, Pero lo que todo ocurrió- lo que vamos a Occidente. hacer. Ocurrió en una época es que cuando él desapareció, pues toda obra material requiere esfuerzo económico. Entonces había un comité ejecutivo de obras, entonces ellos empezaron a coger el poder económico, y empezaron un poco a desvincularse del espíritu. Ese es el riesgo que ocurre a Ya, veces. Individualmente también, ¿no? Que la materia empieza a alinearte el ojo y te olvidas Es como todo. del objetivo, ¿no? Pues esto les ocurrió también un poco a nivel de grupo. Ahora no sé muy bien cómo estén, pero bueno, si queréis ir a la India, este asana se puede visitar y He veis una visto buena otro. cantidad de Me dinero. gustaría ir más al norte. Ya me queda muy lejos de ello. En realidad en el asana este no viven hindúes. O sea, los que están ahí trabajando son hindúes. Pero los que viven ahí y tienen una casa ahí son norteamericanos, gente de sí, dinero, gente de poder. que viven ahí o viven en Estados Unidos. No, van y ahí se a van de pasar- retiro espiritual, alinear los chakras un mes ahí y ya Al está. final, Pago lo que sea y Y bueno, fuera. también se lo pasan bien. No, bien, bien, pero mejor eso que otra cosa, oye. Al final
alguien como yo no puede ir a un sitio de esos a aprender Pero yoga. hay otros asanas que son para la gente Como nosotros. Sin recursos. Puede ir Richard Gere, por ejemplo. y- Pero yo tampoco creo que haga falta ir. Se puede aprender No, también. Sí, claro, Aprendemos mira, un a amigo vivir. que está en la India ahora decía que también o sea, hay lugares donde puedes ir como voluntario. Mm. Sí, Sí. puede ser mejor. Que pase la lista. Te pase Bueno. la lista y ya te vas. Otro maestro también Hay una página que eh, se habla de todo esto. que ha difundido el yoga, fue el primero que lo difundió en Occidente, fue Swami Shivananda, ¿no? El que creó una escuela de yoga también. La escuela de yoga Shivananda está basada en la de Aurobindo. O sea, Shivananda vio lo que hizo Aurobindo ahí, que es una escuela de yoga integral, y él pues, le llamó yoga de síntesis, que viene a ser lo mismo. Entonces estamos viendo cómo la era de la cual va progresando, o sea, yoga integral, integrar todo, o yoga de síntesis también. Entonces, Shivananda es el maestro de muchos otros discípulos que trajeron la tradición a Occidente, primero a Estados Unidos, ¿no? En la zona de California, por ahí. Este es el de los Himalayas, ¿no? El que tiene más rams por ahí. Por el Himalaya, ¿o no? No hay unos... Bueno, dale la Y llega. La anterior es todavía de lo de estilo Shivananda. Ellos también tienen un asana en la India. Aquí en España, pues es uno de los grupos primeros que empezaron a funcionar. Me acuerdo en Barcelona y en Madrid, ¿no? Y ellos hacen formación de instructores de yoga también. Cuando estuvimos en la cualificación profesional de yoga, pues había un representante más o menos de alguna de las escuelas, un representante de Shivananda, que nos hicimos amigos, ¿sabes? Entonces, pues ellos, las formaciones que hacen suele ser de un mes. Te vas a un retiro a la India o a las Bahamas, a veces iban a las Bahamas, o aquí en España, ¿no? En un retiro de un mes te dan una formación de yoga y sales como instructor de yoga. Aquí lo hacen en Málaga, creo. Sí, ¿No? en Va Málaga. corriendo. Bueno, nosotros lo A hacemos veces aquí, lo hacen en un sitio y te lo Sí, hacen en mucho otro. mejor. mucho mejor. Aquí en España no tienen eso, lo tienen en la India, pero alquilan un lugar para hacer su formación. Sí. Bueno, el otro personaje también importante, Iyengar, su escuela de yoga, su método es, bueno, tiene una historia interesante, que la tenéis aquí, ¿no? O sea, el hombre, cuando era niño, pues era muy débil, tuvo muchas enfermedades, entonces se fue a vivir con un tío, porque su padre murió a una edad temprana también, y entonces, pues, a través del yoga, pues llegó a hacer cosas como esta, para estar por hecho polvo. Entonces, creó un método de yoga más basado, como él superó sus enfermedades con el yoga, pues en la salud. Se fue más hacia esa rama, aunque sin perder el espíritu del yoga también. Hay algunos libros de él muy interesantes, ¿no? A ver sobre el yoga contemporáneo. De hecho, murió a una edad bastante avanzada y murió hace poco. Hace 2 años. No, Sí. bueno. Yogis que todavía... 90 y tantos años. Entonces no, pues no sé. Los yogis antiguos que todavía 1900, pues, han vivido hasta hace poco. Ah, Y llega. Su método Tiene se un llama- vídeo en YouTube, Es en si clase. lo queréis ver, Sí, está bastante bien, debe que ser. dura 5 minutos y es todas las posturas, todos los asanas que él hacía a los occidentales, porque bueno, yo lo que he visto es que tiene una escuela ahí que iba a muchos occidentales de dinero. Vale. Y en el vídeo está haciendo 500 posturas y a partir de las 100 quedas loca. O sea, loca con lo que hace el pibe. O sea, se mete, hay una postura que está en un cuadrado así. Muy rápido, yo lo he visto en YouTube. Vaya con Lo he todo, visto, sí. Mirarlo porque vais a flipar. Sí, yo lo he visto. Y además, Su sí, método principalmente utiliza... Yo a veces cuando venían a Lhasa donde yo estaba, pues venían estas escuelas. Entonces cuando venían los que practicaban el método de Iyengar, venían con el coche cargado, ¿no? Con un montón de cuerdas, tacos, un montón de cosas, ¿no? Decía, esto parecen instrumentos de tortura, ¿no? ¿Que van a hacer yoga o qué? Bueno, es casi es más Y fácil. es porque utilizan pues, muchos apoyos, porque para el método de Iyengar es muy preciso, o sea, intenta que la postura sea
lo más equilibrada, correcta y tal. Entonces, si alguien no puede hacerla por sus propios medios, pues utilizan instrumentos para que la postura lo sea. Esta postura, si no llegas, coges la ramita y perfecto. Y canalizando la energía del cuerpo a través de la Sí, el ladrillo, esa es que yo postura. ladrillo, Entonces ha de ser como, ¿no?, lo más preciso para que esa energía fluya de forma perfecta y Sí. pueda reconducirse precisamente en esa sanación que a él le ocurrió, que él mismo lo ha experimentado. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, todo tiene su contraparte, ¿no? Porque yo les conozco a algunos de ellos y a veces se vuelven un poco rígidos también. O sea, tratando de llegar a un método así muy... Sus posturas pues las ejecutan a veces de forma muy poco fluida. O sea, estás en esta postura y te vas a poner en esta otra. La postura correcta, ¿no? Tipo gimnasia. Parece más gimnasia que yoga. Tipo gimnasia. Bueno. Pero bueno, es el método de ellos que a ellos les funciona. O sea, hay gente que necesita un método así muy cuadradito y entonces pues perfecto. A mí, por ejemplo, yo pero Cuando ya te Oye, eso de que paras, me estén corrigiendo Pero hay ya. gente que sí que lo quiere. Yo prefiero escuchar mi la postura cuerpo perfecta. y encontrar la postura con mi propia observación, pero bueno, eso es un... Son muy cada quien queridas, tiene su le gusta la postura. correcto. O sea, no es una crítica Claro, al método este. pide también. Porque cada uno fluye mejor por un lado que por otro. Es que Cada bastante quiero los niveles. estudiar de las anteriores. Bueno, y la otra escuela sí, también muy conocida, Kundalini Yoga, Yogi Vayan. Y aquí en Ponferrada, por ejemplo, pues hay una chica que se llama... Que no necesita. se me ha olvidado el nombre ahora. Eva. Eva Masana, su amiga. Eva Masana. Eva Masana, que practica este método. El método del Kundalini Yoga. No hay que confundir el método de la escuela Kundalini Yoga con el Kundalini Yoga. O sea, una cosa es la escuela que se llama así y otro es Kundalini, que es la energía, ¿no? Algunos maestros lo que hacen es que cogen el nombre de una parte del yoga y lo aplican al nombre de su escuela, ¿no? Entonces, el Yogi Vayan pues creó una asociación. A este le conocí personalmente. Era un tipo inmenso, así alto, grandote y imponente. O sea, el tío lo veías y te bueno, mirabas así para arriba y te miraba. Como digo, qué pequeño soy. Es de una tradición Sikh, tiene que ver con los castrillas, o sea, los guerreros de la India. Y su método de yoga está basado mucho en eso. O sea, fuerza, energía, por eso se llama Kundalini Yoga. Porque el Kundalini es la energía, la fuerza, ¿no?, que hay que levantar. Tuvieron algunos problemas en la India, problemas de confrontación física incluso, y quizá ese fue el motivo porque el Yogi Vayan, que estaba viviendo en la India, pues tuvo que, bueno, no sé si lo echaron o lo perseguían. Sí, pacífico no era. Sí, o sea, Sí, pero si tal, pues pacífica. Lo que pasa es que, bueno, cuando él decía que si le agredían, pues tenían que... No, bien, bien. Me parece genial. La otra mejilla va a ser que no. No, es que hay que defenderse. Un poco como las artes marciales, o sea, las artes esquivar. se supone que no es para machacar. Claro. Para defender. Esquívala y... Entonces, a raíz de que, bueno, se le expulsaron de la India, pues vino a Occidente y su método lo desarrolló. Esquivar la que Kundalini Yoga, ¿vale? Mucho de lo que ellos practican se llaman kriyas. La palabra kriya quiere decir acción. Kriya. Son movimientos de este tipo. Por ejemplo, estás sentado aquí, en la postura piernas cruzadas, y son ejercicios respiratorios y movimiento, ¿no? Y repetitivos, además. Entonces, claro, cuando acabo de hacer eso, fuerza y respiración. después de 10 minutos, un cuarto de hora, Madre de Sí, Dios. sí, se nota que está... que Cuando tenía los hacemos brazos... nosotros de que respiras, eso es un poco Kiria también, ¿no? Sí. Sí. En fin, bueno, en realidad casi todo lo que hacemos como calentamiento inicial para los asanas son kriyas también, son ejercicios energetizantes. Sí.
Vale, entonces hemos visto algunas, las escuelas que hemos visto anteriormente son las más conocidas aquí en Occidente, ¿no? De maestros que trajeron la tradición del Oriente y han evolucionado en Occidente. Más bien en el mundo anglosajón, Norteamérica, Inglaterra, por ahí, ¿no? Y estas serían las especialidades dentro de yoga. Un tipo de yoga especializado en la meditación, se llama Dhyana Yoga. Un tipo de yoga que está especializado en la meditación a través de cánticos, se llama Hatha Yoga. El Kundalini Yoga ya lo hemos visto antes, o sea, la energía Kundalini, cómo se eleva, cómo se... En realidad forma parte, o sea, son especialidades del yoga, pero el Kundalini Yoga es parte del Hatha Yoga. Y la numeración. O sea, dentro del Hatha Yoga, pues alguien coge una especialidad, dice Kundalini Yoga, y se especializa en eso. A lo mejor se olvida de otras cosas, pero en eso es su punto de enfoque. ¿Y los collares de meditación para qué sirven? ¿Cómo los Sí, utilizan? esto del Hatha Yoga, Eso es para cantar. esto es un mala, Un mala. sí. Mala. Y es como un rosario Sí. para ir contando los cánticos, los mantras. Los mantras. O sea, por ejemplo, O sea, los Hare Krishna que os decía antes, hay que hacerlo 1000 veces al día, por ejemplo. Pero Lo hicimos el año Pero no pasado, tiene el el año guión de pasado. las 108, o sea, las 108 108 veces, que es lo que cuentas. se relaciona por este tema de astrología, sí, la astrología, por el tema de los 12 planetas, ¿no? Sí. No, tú los has explicado. Pero yo no me entero. Yo no me entero con 108 es un número el que collar. se crea. Yo sí, yo lo Se sé. repite 108 Sí, veces sí. el mantra, que Yo de sé. hecho Cuando en estás las haciendo un pulseras, mantra, Sí, los son, collares. hay que hacerlo, hay 4 repeticiones, que es lo que conforma las 108 veces del collar. Y el 108 tiene relación con los 12 planetas, al mismo tiempo sumando el 1 y el 8 que dan 9, que tiene también otra relación. Tú lo sabes explicar mejor. ¿pero qué mantras, por Lo que ejemplo? pasa es que si nos metemos en uno, tendríamos que hacer un taller Vale, específico de Vale. Entonces ahora lo que estamos haciendo es... Vale, Vale, vale. Y la idea es que vosotros, por vuestra cuenta, hagáis lo que... Investiguemos. Es que investigar sobre nos esto. gusta más. Porque si no, nos quedamos atascados. Gracias, Luis. Yo lo he visto Vale. cuando el año pasado fuimos a yoga. Bueno, Ah, es que cuando ya... el Laya Yoga Es que se denomina como el yoga de la disolución. ¿Qué es lo que se trata de disolver? No te oí, perdona Luis. Laya Yoga, el yoga de la disolución. Lo que se trata es un yoga que su especialidad está basada en la meditación, y lo que trata de disolver es las placas vaciar. Fenomenal. Mantra Yoga también tiene que ver con el sonido, como ya sabéis, y el Tantra Yoga. Estas serían algunas de las especialidades, no todas, hay muchísimas. Otra, la Hatha Yoga. Gata, os comentaba también que la palabra gata viene de vasija, la traducción es vasija de barro, ¿no? Entonces, pues que hay que cocer, hay que darle fuerza y equiparado con el cuerpo. O sea, el Gatastha Yoga, ahí podemos meter todos lo que son disciplinas físicas para la preparación de las asanas. Y el Vinyasa Yoga, que es el yoga fluido. En la mañana, cuando hicimos los distintos saludos, pues vosotros ya empezasteis a hacer un tipo de Vinyasa. La cosa que tenéis que tener en cuenta en el Vinyasa es la respiración. O sea, no es solamente el movimiento, sino que cada movimiento vaya bien sincronizado con la respiración. Porque si no vas sincronizado con la respiración, te vas a agotar rápido. Sí, es verdad. Entonces, cada movimiento, su respiración, ¿no? Sí. Sannyasa Yoga, viene la palabra Sanyasin. Sanyasin es el renunciante. O sea, habitualmente es una persona que abandona todo
y su única propiedad es un trozo de tela y una lota. La lota es un recipiente que le sirve para coger agua de los ríos y ponerla ahí, y si alguien le echa de comer, pues poder comer, y si no le echa de comer, pues ahí. Y no se usa la lota para... El sannyasín, el renunciar. Es una de las etapas del yoga pues, más avanzadas. ¿Te imaginas, no? De pronto te vas de tu casa, te pones Abandonas todo. y te vas locura. y a lo que salga. Bueno, Y te pones, si te haces feliz, Yo creo que sí, pero A mí no me hace. ni tanto, un poco locura, sí. si vas por el camino, Haya te- control, le tienen que tener si comes, si hay comida, y si no hay comida, no comes. Evita mañana para no Un poco comer. fuerte, Un ¿no? poco fuerte. Mejor lo dejamos para otra casa. No estamos acostumbrados aquí. Yo sin comer es un Bueno. poco difícil. lo demás vale, no llevar ropa y tal, pero comer Pero la ropa, bueno, mira. a comida. Esto va un poco... O sea, es para cada personalidad. Ya, claro. El Tantra Yoga, por ejemplo, pues es lo opuesto de esto. O sea, el Tantra Yoga es vivir la vida común y corriente. O sea, por eso se dice que el Tantra Yoga es para personas normales y corrientes como nosotros. O sea, tenemos hipotecas, casa, familia, tenemos responsabilidades con la pareja también. Yo no quisiera vivir con Y tantas este tipo de yoga ya es para los renunciantes, los que ya se quieren ir de este mundo. Bueno, hay una cantidad tremenda y no están todas, ¿no? Especialidades que han salido dentro del yoga Esto son lo hemos evoluciones hecho, del lo hemos yoga. hecho. Me parece sí, de esas sí, de las de compartes una vida. Sí, sí. Acroyoga. ¿Dónde está Sonia? Sonia, acroyoga. Sí. En fin, si veis la lista, este sabéis cuál es, ¿no? Vestidos del cielo. No. Ni idea, acabo de decir yo eso. Vestido del cielo quiere decir, pues desnudo. Desnudo. Ah, vestidos del cielo. Cuando queráis. Entonces ahora se ha puesto un poco de moda, ¿no? De que hay gente que van a hacer yoga desnudo. ¿Por qué no? Una sensación ¿Cuándo, más- Paulín? ¿Cuándo? No. Ahora mismo. Y el yoga de la risa. El yoga en grupo lo hemos hecho una vez también. Sí. Y en pareja. En pareja. también. En pareja. Y el yoga de la risa, joder. Danza, yoga. Pues el reírse, lo que hacéis muchas veces en clase también. Eso se da muy bien. Tú lo haces, a ti se te da bien A ese. menudo. Sí. A Pablo lo vamos a poner yoga de la risa. Sí, además lo lleva estupendamente. Bueno, según las personas, pues quiere decir que hay yoga para niños, ¿no? Claro. Para ancianos, Para mayores. para ciegos, incluso, Claro, qué bien. Qué bonito. donde tú tienes que ser mucho más preciso en la descripción, porque no haces tan bien el describir bien. Yo di clases de yoga para ciegos y, bueno, pues me enfoqué mucho en ser muy descriptivo, pero me di cuenta que no hacía tanta falta. O sea, eran capaces, con pocas palabras, de entenderme mejor que a veces los que Sí, sí. claro, seguro. Sí, sí. Menos es más. Yo me quedaba al final, decía, esta postura, y quitarla, pum, 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 y se colocan. Qué Y bueno. bueno, si a mí me dicen, siendo ciego, que haga esto, no sé si encontraría. Ya, porque no lo eres. No lo tienes, no tienes desarrollado las otras. No tiene nada que ver. Claro. Bueno, Muy bien. nada, yoga es el yoga del sonido, yoga aéreo, también tenemos ahí una A chica. Sonia, tenemos a Sonia, que es una. que hace- No, pero yo no hago yoga aéreo, yo hago telas acrobatas. Bueno, Es diferente, pero sí, bueno. más o menos. Pero sí, sí. Y yoga arte, yoga arte. Sí, el arte yoga. Tengo un amigo en México que se llama Shifri, que tiene un asana que solamente hace, bueno, hace más cosas, pero básicamente hace yoga arte. Oh. A través de la música, de la danza, todo eso. Hacen retiros, si alguna vez vais a México, les doy el teléfono. Está en un sitio precioso, es un sitio a las faldas de la mujer dormida, ahí está así, una montaña de 6.000 metros de Sí, altitud. sí, vale. Donde vamos a ir nosotros a hacer. Esa es otra vez. ¡Ostras! No me da la ¿Se vida. os ha iluminado Tenemos muchas más vidas para hacer todo lo Sí, que exacto. Por si las moscas vamos a hacer eso. Sí, sí, sí. No vaya a ser. Entonces, pues podemos ver que realmente cualquier actividad humana que se realice con el sentido de yoga Claro.
O sea, de búsqueda de la unidad, pues es yoga. Sí, Cualquier cosa. O sea, si estás comiendo y estás atento, eso se llama jala yoga, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a hacer jala yoga hoy. Bueno, sí. Pues sí, voy a hacer yoga. Estar Si aquí queréis hoy. venir. Bueno, Os las llevo. técnicas pues son prácticas específicas que están dentro del método. Son técnicas que utilizamos dentro del método. Entonces, dentro de las técnicas, pues el mantra es una técnica. El yantra, esto es un yantra, es una técnica, o sea, a través de la visualización de un yantra, pues entrar en estado de meditativo. Entonces se utiliza la técnica del yantra para entrar en meditación. Los mudras, yoga mudra, su método. Nidra yoga es el yoga del sueño consciente. O sea, si durmiendo también podemos hacer yoga. Si te vas durmiendo poco a poco y te das cuenta, De que te no pierdes la conciencia, sigues consciente de todo el sueño, estás practicando yoga. Sí, Es algo muy interesante sí. y muy regenerador, porque descansas profundamente. O sea, la relajación va en esa dirección. Es un paso anterior a la Nidra yoga, ¿no? La relajación consciente. También hay un yoga de la alimentación. Se tiene que llamar a Ana, como tú, Se de tiene sabes, que llamar a sí, Ana. No tengo fotos comiendo. Y bueno, las técnicas más conocidas dentro del yoga pues serían las asanas, el pranayama, la tyahara, bandhas. Todo eso lo iremos viendo más adelante. ¿Qué de cosas hay? Sí. Bueno, maestros, este es un tipo muy... Esa se comió. Madre Esa hacía el yoga vestido del cielo. Esa hacía muchas posturas de suelo, sí, sí. Gente De suelo y respiración, ¿no? Este maestro No es rara, ¿verdad? se llamaba Totapuri. ayuda a la barriga. Totapuri fue Tenía ese. el maestro de Sí, Ramakrishna. se vivió 350 años. Sí, sí. Entonces, este es uno de los maestros, es un asceta, o sea, diríamos que este sería como uno de los maestros antiguos, ¿no? De los El que yoga. se va al bosque. Sí, por ahí perdido. Sí, está en el bosque, sí, Sí. está. Está en el bosque sin Está en el bosque, sí, sí. Era un asceta diferente. Sí, sí. Era un tipo muy especial, ¿no? Comía bien. Llorando. Vamos a verlo porque vamos a entender a este en relación con Ramakrishna, que es el siguiente. O sea, este fue el maestro de Ramakrishna. Ajá. Sí, Estos vinieron ya, o se empezaron a enfocar hacia Occidente, sobre todo el mundo anglosajón, y este era un personaje que entraba en éxtasis. O sea, todo el mundo le consideraba un santo, ¿no? En la India. Y de pronto, entraba en un arrobamiento místico, se conectaba con la madre, ¿no? Entonces llegó Totapuri, el anterior, el gordito que vimos antes, y llegó por la aldea y entonces le dijeron los ciudadanos, mira, ahí hay uno que es un maestro del yoga que está iluminado, ¿no? Y el Totapuri este, que era un personaje de leyenda, pues se acercó y tuvo una entrevista con él. Y cuando le vio, dice, tú no estás iluminado, tú vives en la ilusión del arrobamiento místico, ¿no? Y entonces este fue humilde y le dijo, bueno, pues si no estoy iluminado, enséñame. Entonces se cuenta la leyenda que Totapuri cogió un cristal que había por ahí y se lo incrustó en el entrecejo. Y le dijo, mira ahí y nada más, o sea, déjate de fantasías, ¿no? de juegos ilusorios de la mente. Y se dice que Ramakrishna, a partir de ese momento, se dio cuenta que estaba en la ilusión, o sea, que creía que estaba iluminado, pero estaba en una ilusión. Y se dice que fue que alcanzó la iluminación a través de romper con la ilusión que se había creado internamente. Entonces ahí vemos el contraste. Bueno, pues este fue, diríamos, uno de los que ya fue, ¿la de otro?
fue iniciando a otros maestros ya más conocidos. Ramakrishna pues inició a Vivekananda. Este fue el primero que viajó a Estados Unidos, en Chicago, en el año 1893. Participó en un Congreso Mundial de Religiones y creó una expectación tremenda. Año 1893, el norteamericano clásico religioso, y de pronto viene un tipo de la India que le rompió muchos esquemas, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, el yoga hizo boom y despegó en Estados Unidos. O sea, mucha gente encontró otra vía diferente de las religiones oficiales que en aquella época había, ¿no? Aún así, estos personajes vienen de la corriente védica, o sea, todavía son con una carga mística bastante... O sea, lo que os conté anteriormente de Ramakrishna, o sea, es un místico, pero a raíz de que se ilumina, pues pierde esa tradición religiosa un poco y alcanza una iniciación, o sea, alcanza una realización más allá del mal o de la ilusión que a veces pueden crear las propias religiones. O sea, las religiones a veces, tratando de alcanzar la iluminación también, pues crean todo un sistema que al final opaca el propósito, ¿no? A través de creencias, rituales y todo eso, se fija mucho más uno en las formas y se pierde el fondo. Sí. Vishnudevananda es otro discípulo de Sivananda. Este ya pues creó centros de yoga. Al principio los centros de yoga, cuando se creaban, pues era como una especie de herejía también. O sea, los yogis tradicionales nunca habían hecho un centro de yoga. Entonces el yoga era solamente para unos cuantos especiales y elegidos y se transmitía maestro-discípulo y de pronto al público, como que otros estaban un poco a la defensiva, ¿no? Decían, "No, estos están desvirtuando el yoga porque están abriéndolo a la gente en general y entonces se va a perder el espíritu", ¿no? Pero hace muy poco de todo esto, fíjate. O sea, que el yoga realmente en escuelas hace poquísimo. En 1927, 1993, ¿no? Sí. 1996. Bueno, otro de los maestros, también discípulo de Sivananda. Yo el primer libro que leí sobre yoga era de Sivananda, en el año 1978 por ahí. Aquí en España todavía no había mucho de yoga y el único libro que había era de Sivananda. Este viene de otro linaje, pero es también muy conocido porque también en Estados Unidos pues fue. Es imposible descargar este libro. Sí, ¿Sí? ¿Habéis podido? Lo perdí del ordenador, pero lo encontré hace mucho tiempo y lo pude descargar. No fue difícil tampoco. Pues estuve yo una hora buscándolo y en todos pago, tío. No había ninguno para descargar pues, libre. Claro, te estoy hablando de que hace unos añitos, que ahora lo han puesto de pago. ¿Y lo tienes? Seguro. No, ya no se me... Es que el ordenador se quitó. Bueno, este libro lo ha leído mucha gente. Es el que tenía, dicen, el único... ¿Cuál fue el tío este que murió hace poco? El de los iPad, los iPhone y todo eso. Es que su tablet solo tenía este libro. Bien. A lo último en Estados Unidos se hizo también muy conocido, pero también tuvo problemas. O sea, la religión oficial ahí se Metió caña. metió caña, lo Queda declaró bélico también. secta, etc. Hace poco hay un actor que no es muy conocido, no sé si lo conocéis, se llama El Brujo. Sí, me encanta. El brujo. Además tiene un bastante espectáculo aquí, sobre un yogi, sobre la vida de un yogi, sí. Sobre mira, es que vamos, a mí me encanta. Sí. Bueno, pues este actor, yo lo conocí cuando no era, vamos, lo conocí en mi barrio, ahí en un centro cultural del barrio. Él representó algo, yo cuando lo vi dije, ostras, este tío, o sea, nunca había visto un actor con tanta presencia. Tiene una potencia, una energía increíble. Sí. Yo siempre que puedo lo voy a ver. Y ahora me enteré que está representando obras teatrales basadas en el yoga. O sea, que sobre el yogi que está ahora haciendo su nuevo espectáculo es este. Sí. Vamos a ver. Sobre el libro este. Está haciendo una representación en Málaga.
Lo que pasa es que el tío no quiere hacerse famoso, yo creo que Sí, no. pues a mí también viene alguna vez, yo también lo he visto aquí. Bueno, no lo he visto anunciado. ¿Sabes que él nos organiza así? Seguro que sí. Pero Ahora ahora no no me me dice, hace años en alguna película se dedica al fútbol. Sí, es que no. Bueno, este personaje es el que da lugar a toda una serie de maestros que ya sí hacen una reestructuración bastante importante dentro del yoga en relación con la demanda occidental, ¿no? Son estos otros maestros que los vamos a ver ahora. La primera mujer... Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. La primera mujer yogi, Indira Devi, que al final pues acabó en Argentina, o sea, fue de las primeras mujeres que en Latinoamérica empezó a enseñar yoga y no murió hace mucho tiempo tampoco, murió a una edad bastante avanzada, hace unos años, y fue de las primeras maestras dentro del yoga, cosa que también es muy romper, porque antes solo había maestros. Y ahora somos mayoría en general, Sí. las mujeres, así que... Sí, en el yoga sí, fíjate, hay más mujeres que hombres. Sí, hay más mujeres que hombres practicando. Bueno, estos maestros ya están desarrollando lo que son otras técnicas de yoga, dentro del yoga tradicional empiezan a desarrollar otras tendencias. Bueno, yoga en el mundo latino, esta es mi escuela. ¿Esa es tu escuela? Sí, sí. El primer maestro que pertenece a mi linaje. Se parece a ti, Luis. La palabra linaje, ¿Qué más? Casi el pelo, sí, sí. la palabra linaje quiere decir línea. Ya. O sea, una línea de maestros y discípulos. Entonces, el linaje al que yo pertenezco viene desde aquel personaje que es muy... no sabemos mucho de él, pero fue el que inició este otro, que es de origen francés. Él viajó a la India, estuvo viajando por todo el mundo y escribió este libro, que lo podéis descargar también de internet. Se llama Vaya coche. Yoga. Vaya coche. Se llama, al final dice una matesis, por ahí la palabra matesis, de psicología. O sea, para mí fue un libro interesante porque relaciona toda la psicología, la ciencia occidental. Este lo escribió en el año 1950, 60, por ahí. Empieza a relacionar cosas de Occidente, tiene una tradición occidental, de origen, nació en París, entonces tiene una tradición también de las órdenes iniciáticas de Occidente, o sea, de la masonería, fue masón también, de la orden de los templarios, los cátaros, toda esa zona de Francia, donde se desarrollaron estas tradiciones, la masonería, los templarios, los cátaros. Entonces él trae esa tradición y la trata de fusionar con la tradición de la India, ¿no? La tradición oriental, el taoísmo también. O sea, hace un yoga de síntesis, pero ya no solamente de síntesis de la India, sino de todas las tradiciones del mundo. Aparte de este libro tiene unos folletitos pequeños que se llaman los 33 propósitos psicológicos y cada uno de ellos es de una tradición distinta. Desde los aborígenes de Australia, el chamanismo, taoísmo, los templarios... No, eso es y luego después de 33 propósitos. Tiene folletitos que se llaman propósitos psicológicos y cada uno de ellos es de una tradición distinta. Entonces, esto que en los años 50, 60 aquí en Occidente pues se le da muy raro, ¿no? O sea, hablar del chamanismo y del taoísmo y de no sé qué, entonces fue como alguien que se anticipó un poco a su época, porque ahora ya todo el mundo conoce de todas esas cosas, ¿no? Él hablaba de la medicina tradicional china, de la acupuntura, de la salud, de todo eso que ahora ya todo el mundo lo conoce. Sí, que han salido todos estos cosas. Para mí un poquito la... Hay que hacer una foto, Sonia. Bueno, yo a él no le conocí, pero sí conocí a sus discípulos. Él es de origen
español casi, o sea, José Manuel su Estrada. padre era de Cádiz, un Sí, emigrante de que se Cádiz. fue a Venezuela y bueno, él fue el que siguió pues, la tradición de su maestro y de ahí pues por toda Latinoamérica, también aquí en España y en Italia principalmente, pues se desarrolló este método de yoga que se llama yoga yogismo, que es de síntesis también. Y el maestro anterior, José Manuel Estrada, tuvo un discípulo, José Marcelli, que este fue específicamente mi maestro. Maestro. Maestro, vale. Ese fue tu maestro. Ya murió también, pero se supone que en la tradición del yoga, cuando conectas con un maestro, con él viví en un ashram bastantes años, entonces cuando te conectas con un maestro, aunque muere físicamente, aunque sigues conectado. Ya, Hombre, claro, sí, normal. Sí, sí. Bueno, pues más o menos dale ya que vamos al último. Bueno, eso que ponía antes sintetiza un poco ¿lo habéis leído? Estaba a la mitad. Qué bonito. Sintetiza un poco, pues, para mí es el que, siendo el último de los maestros, el que más actualizó el yoga para nuestro tiempo. O sea, rompe un poco la idea de que el maestro es ese ser que está ahí, que hay que ponerle guirnaldas, ¿no? Él solía decir, el maestro necesita al discípulo tanto como el discípulo al maestro. O sea, un maestro no es maestro si no tiene discípulos. Y el maestro tiene que respetar la idiosincrasia del discípulo. O sea, no tiene el derecho de dirigirle, encauzarle. O sea, lo que tiene que procurar es que el discípulo, siendo él mismo, le supere al maestro. O sea, que no sea una copia del maestro. Entonces decía eso, que el maestro realmente se sentirá bien cuando su discípulo le supera. Y eso no implica que el maestro no siga siendo maestro. Claro. Es como los hijos, ¿no? Que quieres que sean lo mejor que tú, por supuesto, Claro. en todo. Pero que no sean una copia de ti, No, que sean sino que sean ellos. Claro, es como una flor que la estás cuidando para que sea lo más bonita posible. Más que brille por ellos. Sí. Vale. Como Pero persona. eso que es ahora lo asumimos como algo que es así, Sí, pues, pues no ha sido así siempre. O sea, el maestro siempre tenía que estar por arriba y el discípulo de abajo, a los pies del maestro. Hay otro maestro que no lo he puesto aquí, que escribió un libro que se llamaba así, A los pies del maestro. Evolucionó con el tiempo y llegó un momento que dijo, no hay maestros, no hay nada, tú eres el maestro. ¿Se acordáis quién es ese? ¿Cómo? A ver. Sí, hablo de... Que escribió, ¿Qué escribió? No hay Sí, hablo de él, maestro. pero no me acuerdo. El maestro Él eres marca un poco la evolución dentro de la relación maestro-discípulo, ¿no? Entonces, a él lo propusieron como el avatar para la nueva era. Pues yo no hablo sobre eso. La sociedad teosófica es una sociedad que se creó aquí en Occidente, pero que en la India fue donde prosperó. Y entonces, pues, desde niño dijeron, este es el iluminado para la nueva era, ¿no? Y lo prepararon para eso. Entonces escribió un libro que se llamaba Los pies del maestro, ¿no? Pero llegó un momento que rompió con todo eso, se dio cuenta que la gente lo que hacía es seguirle a él y no realizarse ellos como personas, sino que le imitaban a él, le adoraban a él, le seguían, y dijo, esto no funciona, porque no se realizan ellos, o sea, depositan en mí toda su confianza y ellos no se realizan. O sea, me cargan a mí con sus Claro, lo guay es soltar, ¿no? Es Entonces, soltar. a partir de ahí se fue al otro extremo, dijo, no hay maestros, tú eres el maestro, búscate la vida, ¿no? Ay, pues no sé. No sé. claro, no tiene que ser mitad, tú también eres tu maestro. Buscarlo en internet si queréis, Vale, vale. Krishnamurti. Krishnamurti. Ah, Krishnamurti, bueno, ves, es que hace un momento una diapositiva por... Bueno, entonces las relaciones maestros-discípulos están un poco en relación con esta evolución dentro del yoga de la era anterior de Tistis, que ya veíamos antes, con la de Acuarios. Y es muy, vamos, se ve con claridad, ¿no? Esta es la columna de la época anterior, esto es
lo que se va transformando, o sea, pasar de la creencia a la sabiduría, ¿no? Del aislamiento de la época de Piscis a la globalización. O sea, bueno, es muy larga la columna y podría seguir añadiéndose más cosas. Pero vamos, lo vemos muy evidentemente como ese cambio de actitud ante una nueva era se está dando. Veo, relaciono lo del aislamiento a la globalidad, con el tema de la física cuántica. O sea, desde uno, como Sí, porque no, Piscis es la energía, en realidad va para todos. Lo de piensa, ¿quién lo ha dicho antes? Lo del tema de la... Piensa localmente. Piensa local, No, actúa localmente, piensa actúa globalmente. localmente, piensa globalmente. Sí. Bueno, se dan todo. Por ejemplo, hasta en la construcción. Las construcciones de la época anterior eran todas oscuras, ventanucos pequeños, ¿no? Sí. Pero ahora, como cristales, todo cristal, ¿no? O sea, Aquarius se supone que es la blanca, La clara, la clara. Sí, vamos a ver, claro, clara. vamos a ver, La claro. clara. Y Piscis, la oscura, la oscura. Estamos En la época de luz Eso se va a la oscuridad. El misterio, ¿no? De la época anterior, todo es misterioso. Bueno, lo que quiero saber es la verdad, ¿no? Medios de comunicación, que también a veces distorsionan un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, en esa dirección vamos. O sea que vamos a una época, que yo sería Aquarius, de luz. Piscis, veis que son dos peces que están La pescadilla que se muerde la cola. confrontados. O sea, están en oposición. Bueno, vamos terminando, que no sé qué hora es. Sí, pues yo tengo mucha hambre. Estoy viendo de todo. Bueno, esto es como está el yoga aquí en España actualmente. En el año 2012, Sí, que el yoga entra dentro de un sistema, del sistema educativo español. Y cuando hay un movimiento, pues se provocan terremotos, ¿no? Porque dentro del mundo del yoga aquí en España, pues hay gente que dice, vale, pues entramos. Y hay otros que dicen, no, porque el yoga se va a desvirtuar, ¿no? O sea, no puede entrar dentro del sistema educativo porque... tal, ¿no? En fin, Pues no sé. en ya entrará poco a poco. esta época la viví porque yo estaba dentro de armar esto, o sea, lo que es esto, o sea, todo lo que es el temario de estudio, y nos bombardeaban con artículos. Una pregunta, entonces, ¿esto salió publicado o no llegó a publicarse? Sí, Ya. todo esto lo tenéis en internet. Genial. Os metéis en cualificación profesional del yoga, os va a salir un montón de historias de estas. El 5 de septiembre del 2012, vale. Sí. Después de que se arma todo esto, la oposición correspondiente, se crea una federación, que es la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga, ¿no? FEDEFI. Tiene la sede en Barcelona. Y entonces nos juntamos, la mayor parte de las escuelas que estábamos haciendo formación, nos juntamos, y todavía eso sigue ahí, pues un poco, pues, claro, cuando se creó esto, efectivamente nos obligaron a aceptar cosas que decíamos, es que esto no es del yoga, ¿no? Metieron mucha paja. Por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora, el módulo este es de técnicas específicas del yoga. Pero estos dos son todo de pura administración y ocupan mucho sitio. Y nosotros decíamos, pero es que Lo importante es eso. pero te obligaba al entrar dentro de una familia profesional, además nos metieron en la familia profesional de actividades físicas y deportivas, pero es que tampoco había otra mejor. Claro, ¿dónde te metes? Sí, le dicen, no, tienes que estar aquí. Decíamos, es que nosotros no somos Igual, una ya actividad no física te meten de todo, te meten de todo. solamente, ni deportiva. Y dijeron, Sí. bueno, está la salud, pero peor todavía. Porque si os metéis en el tema de la salud, el colegio de médicos os va van a a machacar y es peor. Intrusismo, te van a... Y dijeron, lo mismo ni salís adelante si os metéis por el tema de salud. Claro. Y dijeron, por aquí. Y dijeron, bueno, hay otra salida, pues por aquí. Lo aceptamos. Pero, bueno.
Sí, o sea que fíjate. Que casi sería más salud. Que casi Sí, el pero yoga salud es más salud integral. Podríamos hablar más de salud integral que de actividad Pero no. física. Sí. Pero bueno. Pero no hay esa Pero familia no. profesional, no la hay. Pero bueno, ahí está, tiene su parte positiva, es que, bueno, estas formaciones cuando se ven, pues habrá gente que se estará preparando. Antes a lo mejor pues llegaba una persona, se ponía a dar clases de yoga y no tenía ni idea de nada. El inconveniente es pues que pues a lo mejor se pueda perder un poquito el espíritu del yoga. Pero eso dependerá siempre. No, porque eso es lo que hay que hacerlo, es Claro. sí o sí. Quiero decir, eso te lo imponen ellos, no es que sea parte de... Eso en todos los cursillos pasa, ¿eh? Claro. Tienes una parte que dices, ¿y para qué coño hacemos esto? Pero eso en No todas tiene las- sentido. ¿Qué te acuerdas? en todos los estudios. Bueno, el caso es que esta federación se crea con el propósito de que a pesar de que estamos metidos aquí, mantener el espíritu del yoga. Claro. O sea, las escuelas dicen, bueno, Claro. a ver qué cosas podemos ir modificando de todo esto Eso es. y tener la fuerza suficiente como para que no nos metan Para a poder. piñón fijo todo lo que quieran. Ya. Y así que todo eso. Y una pregunta, hoy en día siguen existiendo esos mismos módulos como los tienes tú ahí en Sí. ese esquema, ¿no? Sí, eso está actualizado. Pues según veo, hay muchas más de 320 horas, que nos había pasado tú en un primer momento, ¿no? Sí. Dije no. Claro. Sí, 180, 120, 90, 40 más las 120 horas de prácticas. 190 y... Nosotros estamos haciendo esto, Claro. nada más esto. Ya. Y lo otro, pues bueno, ya. Aquí Ya, dejamos bueno, la vamos vida, por Claro, cada- sí, sí, no, sí, pero bueno, que pensé que en un Vamos, principio por nos habías cada- pasado un Estos son documento con las 180 horas. mismas- con los mismos códigos. 120, 90, 40 y luego las 120 Claro, plus. sabía que nos iba a dar pases, pues nosotros En total me parece que son 400. 430, sí, 430, ¿sale? 430. Las que te pasan. No, No, 430 más 120 Tenemos prácticas. 100 y pico. 570, 550. Es que no veo. que es 180. Casi 500. Arriba, 180. Sí, pero... 180. Sí, Hablo esto también el otro día, por eso no me cuadraba. 180. Pues muy bien. Bueno, lo último que aconteció fue esto, ¿no? Que Rocío también estuvo en eso. Y la Junio Día Internacional del Yoga. Hace 2 años empezamos aquí en Ponferrada a celebrar el Día Internacional del Yoga. El año pasado lo El hicimos. año pasado. Qué bien. El primer año lo hicimos en Estacionarte. No sé si estuvisteis algunos. Sí, yo estuve. El año El pasado. primer año. Eso fue el primer año. Porque Sí, el año que pasado fue aquí lo donde- hiciste También. En el en el plantío. parque del plantío lo hiciste. En el plantío, fue la elección, fue Sí, en el plantío. me gustó. A mí me gustó mucho. Sí, fue muy bonito, vi las fotos y... Pero porque estabais ¿Y viste cuando en la sí, primera una foto? clase Sí, cada Sí, una. y en el segundo, cada uno aportó. Fue muy bonito el segundo, Sí, porque el segundo fue es el esa como ese yoga y en realidad. El año pasado fue el Vi la Claro. naturaleza, yo vi las fotos muy Cuando bonitas. yo porque estaba él, estaban varios. Pero vamos, yo sin participar, vi las fotos y digo, uff, qué ambientazo, qué yuyo de energía había ahí. Yo creo que no tiene ni idea. Tuvo que estar genial. Así que bueno, hay que pensar qué vamos a hacer para el día... Bueno, primero la primavera, primero para la primavera. Entre Primero los para la primavera. rosales, entre los rosales, sería, hay una parte de césped ahí, Entre los rosales. la parte del Sí, rosal de los rosales, hay una parte de parque al lado y esa parte es preciosa para poder hacer ahí el Día Internacional del Yoga. Bueno, Con la- para irnos entrenando. Sí, que podamos ir andando todos. Para irnos entrenando del yoga, la propuesta que queremos haceros es que hagamos en el encuentro de primavera. Vale. Un encuentro de primavera. Claro, sí, eso. ¿Hay que pedir permiso a quién? No sé, A digo nadie. yo. A No, nadie. pero no hay, ¿no? No creo. Parque público. Parque público, nos juntamos un grupo de amigos y Lo que nadie puede quieras. decir nada. ¿No? No pedimos permiso a nadie. No, un grupo de amigos. El yogi no pide permiso, el yogi va y lo hace. Si pedimos permiso, nos arriesgamos Y a... pagas. Y eso es un A ver es si vamos a ir público, ahora. no estamos yendo a ningún sitio No de pasa alguien. nada. No, hombre, no. No, yo Los creo que no. rosales. Mira, cuando hay Por eventos ejemplo, las como esta, Claro, pero Yo también lo creo. Nosotros no vamos a hacer negocio, Luis, vamos a disfrutar.
disfrutar. Si vas a coger una rosa, te pueden pillar, claro, no vamos a coger ninguna rosa ni nada de eso, pero ya estamos ahí entre los rosarios. Pues lo hacemos que ahí les damos, pues damos buen rollo. Bueno, una de las cosas que tiene que hacer un buen yogi es saltar el miedo. Nos están metiendo miedo siempre y no estamos haciendo nada malo. No, pero vamos a hacer algo de esforzar, si no podemos ir ahí a Espinosa Concluso. Pero si yo voy al parque de... No, bueno, además yo creo que aquí terminamos ya. Sí, ya está. Bueno, no sé qué hora es. Hola, es mañana. Pues ahora el baño, la renovación o la realización o lo real o lo relativo, que es prakriti, o sea, lo que cambia, y otro es lo verdadero, o sea, lo que siempre permanece, que es purusa. Es donde está basado todo el contexto del yoga. O sea, cómo a través de la materia poder conectar con nuestro espíritu. Vale, esta es una pequeña aclaración del taller del día anterior. Aquí hay un pequeño esquema, no se ve muy bien porque está un poquito pequeño, pero el esquema de lo que hicimos el día anterior, o sea, lo que es el recorrido de la historia del yoga a lo largo de las épocas y en relación con Occidente. O sea, cómo hay sucesos que están apareciendo en el Oriente con respecto al yoga y otros sucesos, por ejemplo, pues relacionados con el nacimiento de Cristo y la evolución de Occidente, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es a partir de aquí, o sea, lo que estuvimos viendo es la prehistoria y la historia del yoga, y hoy vamos a ver la historia del yoga, o sea, cómo se ha ido desarrollando a partir, pues, de ciertos maestros que en nuestra época han ido transmitiendo la tradición desde el Oriente, o sea, desde la India, aquí, a Occidente. Todo parte con este personaje, se llama Krishnamurti. Pero eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es como he dicho? Krishnamurti. Ese es el temario que vamos a tratar de resumir lo más posible. Bueno. Dale para atrás. Bien. El primer punto que vamos a ver es este, las sendas del yoga clásico, y luego los senderos. O sea, las sendas son como los caminos principales, ¿no? Y los senderos son como caminos secundarios. Entonces, primero vamos a ver los tipos de yoga clásicos, o las sendas principales, y luego vamos a ver otros senderos que han ido evolucionando a raíz de estos 4 tipos de yoga principales. Luego también veremos cómo el yoga se ha ido desarrollando en Occidente, que es lo que os comentaba antes, y los maestros que han transmitido esa tradición desde la India a nuestro momento. Bien, pues los 4 métodos de yoga, o sea, podemos sintetizar para no liarnos mucho, que hay métodos. El método es el que sirve para conseguir un objetivo. El objetivo del yoga es el samadhi, o sea, la iluminación, ese contacto con Purusa, que os hablaba antes, con nuestra esencia pura. Entonces, hay 4 métodos que están diseñados para que a través de cualquiera de esos 4 métodos la persona pueda... No sé si os quedasteis muy bien con el tema este. Hubo un momento que Sofía nos hizo una pregunta, no sé si os disteis cuenta, sobre la espiral de Fibonacci y la espiral, esta otra, que tenemos aquí, que no es la misma que esta. ¿Percatasteis del tema? Sí. O sea que estábamos contabilizando la espiral de Fibonacci con esta otra espiral y son 2 espirales distintas. Una se va abriendo, o sea, es progresiva, va sumando, y la otra va abriendo, pero de forma que es 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, o sea que no es la suma de lo anterior. Por eso siempre el círculo va abriéndose, pero mantiene las mismas proporciones, mientras que aquí se va abriendo, o sea, no hace esto, ¿no? Sino que hace esto otro. Entonces, esta espiral
corresponde con lo que llamaríamos Prakriti. Prakriti, Purusha, ¿os acordáis de esos dos términos? Prakriti es la materia, Purusha sería como el espíritu. Entonces, Prakriti, la materia, la creación de la materia, sigue esta secuencia numérica. O sea, por eso es progresiva, o sea, por eso va creciendo. O sea, igual que crece numéricamente y geométricamente, la materia también crece. O sea, se va expandiendo como una rosa, ¿no? Que va... Mientras que esta otra espiral contabiliza el tiempo. El tiempo lo consideramos como algo eterno, que no crece ni mengua, siempre es, y está contabilizando la creación de la materia. O sea que el tiempo tendría relación con Purusha y el espacio con Prakriti. El espacio y el tiempo es donde estamos habitando. El tiempo lo que hace es medir las existencias de las formas a lo largo del tiempo. O sea, las formas nacen y mueren, crecen y menguan, pero el tiempo siempre está ahí, contabilizando la existencia de las formas. Nosotros somos una forma que ha aparecido en este espacio y tendrá una duración en el tiempo. Y esa es la medida de la existencia. Prakriti y Purusha, el espíritu con el tiempo, lo que siempre es, y Prakriti, la materia que constantemente se está renovando, naciendo y muriendo. Los dos son eternos, o sea, Purusha es eterno, el tiempo es eterno, pero el espacio también. Lo único que sucede con el espacio es que su eternidad se debe a su propia caducidad. O sea, algo caduca, pero otra cosa toma el relevo. Y entonces constantemente se está renovando. Una cosa. Entonces, todo eso está configurado a través de este método que es el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga proviene del Tantra Yoga. O sea, el Hatha Yoga, veíamos el día anterior, aparece más o menos en el siglo X después de Cristo. Ya hablamos de algunos libros respecto a eso, ¿no? ¿Os acordáis? Miranda Samhita, Hatha Yoga Pradapika, Shiva Samhita, ¿no? El Hatha Yoga. Entonces esos tres textos están en internet, los podéis descargar para tener un acceso a la fuente directa de lo que es el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga proviene del Tantra Yoga, que es mucho más antiguo. El Hatha Yoga ya está un poco en relación con el Vedantismo, con los Vedas. ¿Os acordáis de la invasión aria? Ya se practicaba yoga antes. El yoga que se practicaba antes de la invasión de los arios es el Tantra. Y está en relación directa con el cultivo del cuerpo. Utilizar el cuerpo como instrumento para alcanzar el samadhi. El segundo, en relación con el elemento agua o las emociones, o sea, cómo dirigir y controlar nuestras emociones, que no se nos desborden, tiene que ver con el elemento agua. Cuando se desborda el agua, se desbordan las emociones, inunda todo, empantana todo, y el agua incluso ni se puede beber, ¿no? Cuando hay inundaciones, la gente se muere de no puede beber agua porque está contaminada, ¿no? Entonces, pues, cómo manejar las emociones para que no se empantanen, o sea, no se queden ahí, porque el agua cuando se empantana también se pudre, pero tampoco para que no se desborde. Entonces, la propuesta que tiene el segundo método del yoga es el karma yoga, para el manejo de nuestras emociones. ¿Cómo manejar nuestras emociones? O sea, mantenerlas en equilibrio a través del servicio. O sea, la palabra servicio equiparamos con el karma yoga. Un tipo de servicio específico, sin servilismo, eso no es servicio. O sea, cuando uno hace las cosas para esperar una compensación y se humilla, eso es servilismo, eso no es servicio. Entonces, el servicio a sí mismo sería lo primero, que ya lo tenemos aquí configurado. O sea, primero sírvete a ti mismo. Y después, cuando te sobre energía, capacidad o dinero o lo que sea, entonces pues te dedicas a servir a los demás. Cuando te sobre oxígeno a ti, pues le das a otros. O sea, no puedes darle a otros si tú primero no estás bien. Entonces, primero sírvete a ti mismo, que eso no es egoísmo, es una necesidad. Luego, entonces, puedes servir a otras personas y también servir a un ideal. O sea, un ideal pues de mejora del mundo, de mejora de tu entorno, en fin. Como dicen los ecologistas ahora, actúa
localmente las escuelas de conocimiento, que no sean específicamente de la tradición del yoga, pero que también persiguen el mismo objetivo del yoga, como es el taoísmo, ¿no? Entonces, en la actualidad, el yoguismo lo que pretende, o las escuelas de síntesis, que hay más, lo que pretenden es unir no solamente la tradición específica de la India, sino también con otras tradiciones e incluso las propias tradiciones que tenemos aquí en Occidente. Juntar todo eso. Bueno, pues el método se configura con distintas técnicas de yoga, creando un estilo, una forma de hacer yoga que le da nombre a una escuela. Esa, bueno, nos puede servir de referencia para entender lo que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a ver los 4 métodos principales. Cada uno de los métodos podríamos relacionarlo con un elemento, y lo hacemos en este sentido, así, en cruz, o sea, en sentido evolutivo. Lo primero que aparece es la tierra, ¿no? Lo segundo sería el agua, es la propia evolución de la naturaleza terrestre. Lo tercero es el aire, y el cuarto elemento, que está en función de los otros 3, es el fuego. O sea, no puede haber fuego si no hay tierra, si no hay agua, si no hay aire. El cuarto elemento es el que sintetiza a los demás. De hecho, la madera, para que pueda prender, tiene que tener el elemento mineral, tierra, que le da consistencia, el elemento agua, que es el que ha creado la propia madera, y el elemento aire, que es el que ha hecho que la madera crezca, ¿no? Entonces, cuando esos 3 elementos se les pone calor, ¿verdad?, se les inyecta, pues aparece el fuego. Entonces el fuego es como la síntesis de los otros 3 elementos. Entonces vamos a ir viendo el primer elemento, tierra, relacionado con el Hatha Yoga. O sea, ese es el primer método de yoga que normalmente se aborda. O sea, cuando alguien se inicia en el yoga, lo primero que hace es mirar su tierra, o sea, su propio cuerpo, ¿no? Y fijarse en los 3 o 4 condicionamientos que puedan servir para tener una buena estructura corporal y seguir progresando en el sentido del samadhi. O sea, primero aproximándose uno al cuerpo. ¿Y qué es lo primero que hace uno con respecto al cuerpo? Para mantenerlo saludable. Ejercitar. Darle un ejercicio, alimentarlo correctamente e higiene. Hay un cuarto elemento que no está puesto ahí, que sería el descanso. O sea, son los 4 elementos para mantener un cuerpo más o menos saludable. Ejercicio, alimentación, higiene y descanso. Hacer una medicina preventiva para no enfermarnos tanto. Para encontrar el samadhi. No es uno mejor que otro, o sea, dependería de las características de las personas. O sea, cada método se adecua mejor a una forma de personalidad, ¿no? Luego están las escuelas de yoga. Las escuelas de yoga es algo más reciente, más contemporáneo. O sea, antiguamente no tanto había escuelas, o sea, la transmisión era maestro-discípulo. Una escuela supone algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. O sea, es más comunidad. O sea, hay una transmisión, pero a un grupo de gente mayor, ¿no? Entonces, las escuelas de yoga pues se configuran principalmente a través de un maestro, alguien que ha experimentado, se supone, o tiene alguna noción del samadhi. Entonces crea una escuela de yoga. Cuando esa escuela de yoga está sustentada en un maestro que ha alcanzado el samadhi, esa escuela progresa, o sea, tiene el espíritu del yoga. Pero si hay alguien que inventa algo del yoga, pero no tiene el espíritu del yoga, lo más probable es que esa escuela pues desaparezca por sí sola, ¿no? O sea, hay como una especie de selección natural. Esas escuelas hay muchas, y cada una pues irá dando sus frutos dependiendo pues de que el maestro iniciador tenga el espíritu del yoga y que sus discípulos lo sigan continuando. ¿Cómo se mide a un maestro? Por sus discípulos, o sea, por la obra que crea, en la manera que la obra progresa a través de sus discípulos, las personas que han aprendido con él, es lo que le da carácter al maestro. O sea, un maestro no es alguien que dice yo soy maestro y ahora enseño. O sea, el maestro está condicionado a que realmente lo sea a través de sus discípulos, o sea, las personas que continúan la obra de él y la van mejorando.
Bueno, hay técnicas de yoga que son las que se aplican a esos 4 métodos. O sea, las técnicas de yoga, bueno, lo vamos a ver esto más despacito. Y hay ciertas especialidades en yoga, ¿no? Especialidades y sin olvidar siempre el objetivo principal, que es la experiencia del yug. La palabra yug deriva la palabra yoga, unión. Yug, yugo, unión. El objetivo, ¿no? La escuela en la que yo me he formado se llama Yug Yoga Yogismo. El yug es la experiencia de la unidad, o sea, el samadhi. El yoga es el método para alcanzar el samadhi. Y la escuela a la que yo pertenezco, que es una escuela contemporánea de este tiempo, que está basada en una tradición, pero es una escuela que está buscando lo que corresponde con esta época, la síntesis de todo. Ahora en la mañana estábamos ahí practicando un método de Wu Wei. Es una disciplina taoísta. Entonces, en la actualidad tenemos la facilidad de poder acceder a